Hola, ¿cómo están? Mi nombre es William Mora. No digo buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eso depende obviamente de la hora en que ustedes analicen o vean este video. En este momento vamos a tratar un documento importante, digamos que es la doctrina social de la Iglesia. Generalmente la mayoría lo desconocemos, no conocemos del texto. Y veo que es uno de los textos más importantes, el cual obviamente todo católico debe conocer. Entonces en este momento yo voy a leer parte del libro, voy a leer su índice, las abreviaturas pues obviamente ahí están dentro del libro, lo pueden ustedes descargar directamente de la internet o en fin. Solamente voy a dar un inicio como para entender de qué se trata el tema. Yo en este momento también lo desconozco. No siendo más, voy a empezar a leer de lo que obviamente nos indica el mismo. Dice: Pontificio Consejo, Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, a Juan Pablo II, nuestro Maestro de Doctrina Social, Testigo Evangélico de Justicia y de Paz. Me disculpan, en algún momento me puedo equivocar en algo. Índice general. Obviamente hablan de unas siglas, de unas abreviaturas bíblicas, carta del cardenal Angelo Sodano, y hay una presentación. Tenemos una introducción. También nos dice un humanismo integral y solidario. Al alba del tercer milenio. B, el significado del documento. C, al servicio de la verdad plena del hombre. D, bajo el signo de la solidaridad, del respeto y del amor. Y en la primera parte, capítulo primero, el designio de amor de Dios para la humanidad, la acción liberadora de Dios en la historia de Israel. A, la cercanía gratuita de Dios. B, principio de la creación y acción gratuita de Dios. Segundo, Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre. A, en Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres. B, la revelación del amor trinitario. Tercera parte, la persona humana en el designio de amor de Dios. A, el amor trinitario, origen y meta de la persona humana. B, la salvación cristiana para todos los hombres y de todo el hombre. C, el discípulo de Cristo como nueva criatura. D, trascendencia de la salvación y autonomía de las realidades terrenas. Cuarta parte, designio de Dios y misión de la Iglesia. A, la Iglesia, signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana. B, Iglesia, reino de Dios y renovación de las relaciones sociales. C, cielos nuevos y tierra nueva. D, María y su fiat, al designio de amor de Dios. Capítulo segundo, misión de la Iglesia y doctrina social. Primero, evangelización y doctrina social. A, la Iglesia, morada de Dios con los hombres. B, fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio. D, doctrina social, evangelización y promoción humana. D, derecho y deber de la Iglesia. Segunda parte, la naturaleza de la doctrina social. A, un conocimiento iluminado por la fe. B, en diálogo cordial con todos los saberes.
Repito, B, en diálogo cordial con todos los saberes. C, expresión del ministerio de enseñanza de la Iglesia. D, hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor. E, un mensaje para los hijos de la Iglesia y para la humanidad. F, bajo el signo de la continuidad y de la renovación. Tercera parte, la doctrina social en nuestro tiempo, apuntes históricos. A, el comienzo de un nuevo camino. B, de la Rerum Novarum hasta nuestros días. Documento también que es importante leerlo y estudiarlo y entenderlo muy bien. La Rerum Novarum. C, a la luz y bajo el impulso del Evangelio. Capítulo 3. La persona humana y sus derechos. Primero, doctrina social y principio personalista. Segundo, la persona humana, imago Dei. A, criatura a imagen de Dios. B, el drama del pecado. C, universalidad del pecado y universalidad de la salvación. Tercero, la persona humana y sus múltiples dimensiones. A, la unidad de la persona. B, apertura a la trascendencia y unicidad de la persona. A, abierta a la trascendencia. B, única e irrepetible. C, el respeto de la dignidad humana. C, la libertad de la persona. A, valor y límites de la libertad. B, el vínculo de la libertad con la verdad y la ley natural. D, la igual dignidad de todas las personas. E, la sociabilidad humana. Cuarto, los derechos humanos. A, el valor de los derechos humanos. B, la especificación de los derechos. C, derechos y deberes. D, derechos de los pueblos y de las naciones. E, colmar la distancia entre la letra y el espíritu. Capítulo 4. Los principios de la doctrina social de la Iglesia. Primero, significado y unidad. Segundo, el principio del bien común. A, significado y aplicaciones principales. B, la responsabilidad de todos por el bien común. C, las tareas de la comunidad política. Tercero, el destino universal de los bienes. A, origen y significado. B, destino universal de los bienes y propiedad privada. C, destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. Cuarto, el principio de subsidiariedad. A, origen y significado. B, indicaciones concretas. Quinto, la participación. A, significado y valor. B, participación y democracia. Sexto, el principio de solidaridad. A, significado y valor. B, la solidaridad como principio social y como virtud moral. C, solidaridad y crecimiento común de los hombres. D, solidaridad en la vida y en el mensaje de Jesucristo. Séptimo, los valores fundamentales de la vida social. A, relación entre principios y valores. B, la verdad. C, la libertad. D, la justicia. Octavo, la vía de la caridad. Segunda parte, capítulo 5, la familia, célula vital de la sociedad. Primero, la familia, primera sociedad natural. A, la importancia de la familia para la persona. B, la importancia de la familia para la sociedad.
Segundo, el matrimonio, fundamento de la familia. A. El valor del matrimonio. B. El sacramento del matrimonio. Tercero, la subjetividad social de la familia. A. El amor y la formación de la comunidad de personas. B. La familia en el santuario de la vida. C. La tarea educativa. D. Dignidad y derecho de los niños. Cuarto, la familia protagonista de la vida social. A. Solidaridad familiar. B. Familia, vida económica y trabajo. Quinto, la sociedad al servicio de la familia. Capítulo sexto, el trabajo humano. Primero, aspectos bíblicos. A. La tarea de cultivar y custodiar la tierra. B. Jesús, hombre del trabajo. C. El deber de trabajar. Segundo, el valor profético de la Rerum Novarum. Tercero, la dignidad del trabajo. A. La dimensión subjetiva y objetiva del trabajo. B. Las relaciones entre trabajo y capital. C. El trabajo, título de participación. D. Relación entre trabajo y propiedad privada. E. El descanso festivo. Cuarto, el derecho al trabajo. A. El trabajo es necesario. B. La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo. C. La familia y el derecho al trabajo. D. Las mujeres y el derecho al trabajo. E. El trabajo infantil. F. La emigración y el trabajo. G. El mundo agrícola y el derecho al trabajo. Quinto, derecho de los trabajadores. A. Dignidad de los trabajadores y respeto de sus derechos. B. El derecho a la justicia, remuneración y distribución de la renta. C. El derecho de huelga. Sexto, solidaridad entre los trabajadores. A. La importancia de los sindicatos. B. Nuevas formas de solidaridad. Séptimo, las res novae del mundo del trabajo. A. Una fase de transición epocal. B. Doctrina social y la res novae. Capítulo séptimo, la vida económica. Primero, aspectos bíblicos. A. El hombre, pobreza y riqueza. B. La riqueza existe para ser compartida. Muy punto importante. B. La riqueza existe para ser compartida. Segundo, moral y economía. Tercera, iniciativa privada y empresa. A. La empresa y sus fines. B. El papel del empresario y del dirigente de empresa. Cuarto, instituciones económicas al servicio del hombre. A. El papel del libre mercado. B. La acción del Estado. C. La función de los cuerpos intermedios. D. Ahorro y consumo. Quinto, la res novae en economía. A. La globalización, oportunidades y riesgos. B. El sistema financiero internacional. C. La función de la comunidad internacional en la época de la economía global. D. Un desarrollo integral y solidario. E. La necesidad de una gran obra educativa y cultural. Capítulo octavo. La comunidad política. Primero, aspectos bíblicos. A. El señorío de Dios. B. Jesús y la autoridad política. C. Las primeras comunidades cristianas. Segundo, el fundamento y el fin de la comunidad política. A. Comunidad política, persona humana y pueblo. B.
tutelar y promover los derechos humanos. C. La convivencia basada en la amistad civil. Tercero, la autoridad política. A. El fundamento de la autoridad política. B. La autoridad como fuerza moral. C. El derecho de la objeción de conciencia. D. El derecho de resistencia. E. Infligir las penas. Cuarto, el sistema de la democracia. A. Los valores y la democracia. B. Instituciones y democracia. C. La componente moral de la representación política. D. Instrumentos de participación política. E. Información y democracia. Quinto, la comunidad política al servicio de la sociedad civil. A. El valor de la sociedad civil. B. El primado de la sociedad civil. C. La aplicación del principio de subsidiariedad. Sexto, el Estado y las comunidades religiosas. A. La libertad religiosa, un derecho humano fundamental. B. Iglesia católica y comunidad política. Obviamente, en cuanto a la libertad religiosa, bajo mucha responsabilidad. A. Autonomía e independencia. B. Colaboración. Capítulo 9. La comunidad internacional. Primero, aspectos bíblicos. A. La unidad de la familia humana. B. Jesucristo, prototipo y fundamento de la nueva humanidad. C. La vocación universal del cristianismo. Segundo, las reglas fundamentales de la comunidad internacional. A. Comunidad internacional y valores. B. Relaciones fundadas sobre la armonía entre el orden jurídico y el orden moral. Tercero, la organización de la comunidad internacional. A. El valor de las organizaciones internacionales. B. La personalidad jurídica de la Santa Sede. Cuarto, la cooperación internacional para el desarrollo. A. Colaboración para garantizar el derecho al desarrollo. B. Lucha contra la pobreza. C. La deuda externa. Capítulo 10. Salvaguardar el medio ambiente. Primero, aspectos bíblicos. Segundo, el hombre y el universo de las cosas. Tercero, la crisis en la relación entre el hombre y el medio ambiente. Cuarto, una responsabilidad común. A. El ambiente, un bien colectivo. B. El uso de las biotecnologías. C. Medio ambiente y distribución de los bienes. D. Nuevos estilos de vida. Capítulo 11. La promoción de la paz. Primero, aspectos bíblicos. Segundo, la paz, fruto de la justicia y de la caridad. Tercero, el fracaso de la paz, la guerra. A. La legítima defensa. B. Defender la paz. C. El deber de proteger a los inocentes. D. Medidas contra quien amenaza la paz. E. El desarme. F. La condena del terrorismo. Cuarto, la aportación de la Iglesia a la paz. Tercera parte, capítulo 12, doctrina social y acción eclesial. Primero, la acción pastoral en el ámbito social. A. Doctrina social e inculturización de la fe. B. Doctrina social y pastoral social. C. Doctrina social y formación. D. Promover el diálogo. E. Los sujetos de la pastoral social. Segundo, doctrina social y compromiso de los fieles laicos. Repito, segundo, doctrina social y compromiso de los fieles laicos. A. El fiel laico. B.
La espiritualidad del fiel laico. C. Actuar con prudencia. D. Doctrina social y experiencia asociativa. E. El servicio en los diversos ámbitos de la vida social. Primero, el servicio a la persona humana. Segundo, el servicio a la cultura. Tercero, el servicio a la economía. Cuarto, el servicio a la política. Conclusión. Hacia una civilización del amor. A. La ayuda de la Iglesia al hombre contemporáneo. B. Recomenzar desde la fe en Cristo. C. Una esperanza sólida. D. Construir la civilización del amor. Índice de las referencias, índice analítico. Entonces después van a encontrar unas siglas, ¿sí? Unos resúmenes, qué quiere decir cada uno, por ejemplo, acrónimos de la Biblia, en fin. Pero en ese momento voy a pasar ya directamente al documento, donde empieza el título Secretaría de Estado del Vaticano, 29 de junio del 2004, en el numeral 559.332, a su eminencia reverendísima, el señor cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Ciudad del Vaticano, y escriben lo siguiente: Señor cardenal, en el transcurso de su historia, y en particular en los últimos 100 años, la Iglesia nunca ha renunciado, según la expresión del Papa León XIII, a decir la palabra que le corresponde acerca de las cuestiones de la vida social, continuando con la elaboración y la actualización de la rica herencia de la doctrina social católica. El Papa Juan Pablo II, por su parte, ha publicado 3 grandes encíclicas: Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis y Catecismus Annus, que constituyen etapas fundamentales del pensamiento católico sobre el argumento. Por su parte, numerosos obispos en todas las partes del mundo han contribuido en estos últimos años a profundizar la doctrina social de la Iglesia. Lo mismo han hecho muchos estudiosos en todos los continentes. Primero, era de esperarse, por tanto, que se proveyera a la redacción de un compendio de toda la materia, presentando en modo sistemático los puntos esenciales de la doctrina social católica. El Pontificio Consejo, Justicia y Paz, laudablemente se hizo cargo de ello, dedicando a la iniciativa un intenso trabajo a lo largo de los últimos años. Me complazco, por ello, de la publicación del volumen Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, compartiendo con usted la alegría de ofrecerlo a los creyentes y a todos los hombres de buena voluntad como alimento para el crecimiento humano y espiritual, personal y comunitario. Segundo, la obra muestra cómo la doctrina social católica tiene también el valor de instrumento de evangelización, que lo podemos consultar en el Catecismus Annus, en la página 54 o numeral 54, porque pone en relación la persona humana y la sociedad con la luz del Evangelio. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, que se apoyan en la ley natural, resultan después confirmados y valorizados en la fe de la Iglesia por el Evangelio de Jesucristo. Con esta luz se invita al hombre, ante todo, a descubrirse como ser trascendente en todas las dimensiones de su vida, incluida a la que se refiere a los ámbitos sociales,
económicos y políticos. La fe lleva a su plenitud el significado de la familia que, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, constituye la célula primera y vital de la sociedad. La fe ilumina además la dignidad del trabajo que, en cuanto a actividad del hombre destinada a su realización, tiene la prioridad sobre el capital y constituye un título de participación en los frutos que produce. Tercero, el presente texto resalta además la importancia de los valores morales, fundados en la ley natural escrita en la conciencia de cada ser humano, que por ello está obligado a reconocerla y respetarla. La humanidad reclama actualmente una mayor justicia al afrontar el vasto fenómeno de la globalización. Siente viva la preocupación por la ecología y por una correcta gestión de las funciones públicas. Advierte la necesidad de salvaguardar la identidad nacional sin perder de vista el camino del derecho y la conciencia de la unidad de la familia humana. El mundo del trabajo, profundamente modificado por las modernas conquistas tecnológicas, ha alcanzado niveles extraordinarios de calidad, pero desafortunadamente registra también formas inéditas de precariedad, de explotación e incluso de esclavitud en las mismas sociedades opulentas. En diversas áreas del planeta, el nivel del bienestar sigue creciendo, pero también aumenta peligrosamente el número de los nuevos pobres y se amplía, por diversas razones, la distancia entre los países menos desarrollados y los países ricos. El libre mercado, que es un proceso económico con aspectos positivos, manifiesta, sin embargo, sus limitaciones. Por otra parte, el amor preferencial por los pobres representa una opción fundamental de la Iglesia, y ella la propone a todos los hombres de buena voluntad. Se advierte así que la Iglesia debe hacer oír su voz sobre las Red Novae, típicas de la época moderna, porque le corresponde invitar a todos a prodigiarse para que se consolide cada vez con mayor firmeza una auténtica civilización, orientada hacia la búsqueda de un desarrollo humano integral y solidario. Cuarto, las actuales cuestiones culturales y sociales atañen sobre todo a los fieles laicos, llamados, como recuerda el Concilio Ecuménico Vaticano II, a ocuparse de las realidades temporales, ordenándolas según Dios. Consultar Lumen Gentium, capítulo 31. Se comprende así la importancia fundamental de la formación de los laicos para que con la santidad de su vida y con la fuerza de su testimonio contribuyan al progreso de la humanidad. Este documento quiere ayudarles en su misión cotidiana. Además, es interesante hacer notar cómo muchos de los elementos aquí recogidos son compartidos por las demás iglesias y comunidades eclesiales, así como por otras religiones. El texto ha sido elaborado en modo que pueda ser aprovechado no solo ad intra, es decir, por los católicos, sino también ad extra. En efecto, los hermanos con quienes estamos unidos por el mismo bautismo, los seguidores de otras religiones y todos los hombres de buena voluntad pueden encontrar aquí inspiraciones para una reflexión fecunda y un impulso común para el desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre. Quinto, el Santo Padre confía que el presente documento ayude a la humanidad en la búsqueda diligente del bien común
e invoca las bendiciones de Dios sobre cuantos se detendrán a reflexionar en las enseñanzas de esta publicación. Al expresarle también mi personal deseo por el éxito de esta obra, me congratulo con vuestra eminencia y con los colaboradores del Pontificio Consejo, Justicia y Paz, por el importante trabajo realizado, mientras que con sentimientos de especial estima me es grato confiarme. Devotísimo suyo en el Señor, Ángelo Cardenal Sodano, Secretario de Estado. Presentación. Repito, presentación. Tengo el agrado de presentar el documento Convenio de la Doctrina Social de la Iglesia, elaborado según el encargo recibido del Santo Padre Juan Pablo II, para exponer de manera sintética, pero exhaustiva, la enseñanza social de la Iglesia, transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, testimoniada por mujeres y hombres fieles a Jesucristo, ha sido siempre un desafío y lo es aún al inicio del tercer milenio de la era cristiana. El anuncio de Jesucristo, buena nueva, de salvación, de amor, de justicia y de paz, no encuentra fácil acogida en el mundo de hoy, todavía devastado por guerras, miseria e injusticias. Es precisamente por esto que el hombre de nuestro tiempo tiene más que nunca necesidad del Evangelio, de la fe que salva, de la esperanza que ilumina, de la caridad que ama. La Iglesia es experta en humanidad, en una espera confiada y al mismo tiempo laboriosa, continúa mirando hacia los nuevos cielos y la nueva tierra, y lo pueden leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. E indicándoselos a cada hombre, para ayudarle a vivir su vida en la dimensión del sentido auténtico. Gloria Dei vivens homo. El hombre que vive en plenitud su dignidad da gloria a Dios que se le da donado. La lectura de estas páginas se pone ante todo para sostener y animar la acción de los cristianos en campo social, especialmente de los fieles laicos, de los cuales este ámbito es propio. Toda su vida debe calificarse como una obra fecunda de evangelización. Cada creyente debe aprender ante todo a obedecer al Señor con la fortaleza de la fe, a ejemplo de San Pedro. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y lo dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 5. Todo lector de buena voluntad podrá conocer los motivos que impulsan a la Iglesia a intervenir con una doctrina en campo social, a primera vista fuera de su competencia, y las razones para un encuentro, un diálogo, una colaboración al servicio del bien común. Mi predecesor, el llorado y venerado cardenal Francois Javier Nguyen Van Thuan, guió sabiamente, con constancia y clarividencia, la compleja fase preparatoria de este documento. La enfermedad le impidió concluirla con la publicación. Esta obra a mí confiada, y de ahora ofrecida a los lectores, lleva por tanto el sello de un gran testigo de la cruz, fuerte en la fe durante los años oscuros y terribles de Vietnam.
Él sabrá acoger nuestra gratitud por todo su precioso trabajo, realizado con amor y dedicación, y bendecir a todos aquellos que se detendrán a reflexionar sobre estas páginas. Invoco la intercesión de San José, custodio del Redentor y esposo de la siempre Virgen María, patrono de la Iglesia Universal y del trabajo, para que este texto pueda dar frutos abundantes en la vida social como instrumento de anuncio evangélico, de justicia y de paz. Ciudad del Vaticano, 2 de abril del 2004, memoria de San Francisco de Paula. Renato Raffaele Cardenal Martino, presidente. Compendio de la doctrina social de la Iglesia. Introducción. Un humanismo integral y solidario. A. Al alba del tercer milenio. Primero, la Iglesia, pueblo peregrino, se adentra en el tercer milenio de la era cristiana guiada por Cristo, el gran pastor. Y podemos leerlo en Hebreos capítulo 13, versículo 20 en la Sagrada Escritura. Él es la puerta santa, y pueden consultarlo en Juan capítulo 10, versículo 9, que hemos cruzado durante el gran jubileo del año 2000. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y lo pueden consultar en Juan capítulo 14, versículo 6. Contemplando el rostro del Señor, confirmamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, único Salvador y fin de la historia. La Iglesia sigue interpelando a todos los pueblos y a todas las naciones, porque solo en el nombre de Cristo se da al hombre la salvación. La salvación que nos ha ganado el Señor Jesús y por la que ha pagado un alto precio. Pueden consultarlo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, en 1 Pedro capítulo 1 versículos del 18 al 19. Se realiza en la vida nueva que los justos alcanzarán después de la muerte, pero atañe también a este mundo en los ámbitos de la economía y del trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas y los pueblos. Jesús vino a traer la salvación integral, que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina. Segundo, en esta alba del tercer milenio, la Iglesia no se cansa de anunciar el Evangelio que dona salvación y libertad auténtica también en las cosas temporales, recordando la solemne recomendación dirigida por San Pablo a su discípulo Timoteo. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un onto de maestros por el purito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Y lo podemos consultar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 5. Tercero, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sus compañeros de viaje,
la Iglesia ofrece también su doctrina social. En efecto, cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en un hombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Esta doctrina tiene una profunda unidad que brota de la fe en una salvación integral, de la esperanza en una justicia plena, de la caridad que hace verdaderamente hermanos a todos los hombres en Cristo. Es una expresión del amor de Dios por el mundo, que Él ha amado tanto, que dio a su Hijo único. Podemos consultarla en Juan capítulo 3, versículo 16. La ley nueva del amor abarca la humanidad entera y no conoce fronteras, porque el anuncio de la salvación en Cristo se extiende hasta los confines de la tierra. Y lo pueden leer en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuarto, descubriéndose amado por Dios, el hombre comprende la propia dignidad trascendente, aprende a no contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más auténticamente humanas. Los hombres, renovados por el amor de Dios, son capaces de cambiar las reglas, la calidad de las relaciones y las estructuras sociales. Son personas capaces de llevar paz donde hay conflictos, de construir y cultivar relaciones fraternas donde hay odio, de buscar la justicia donde domina la explotación del hombre por el hombre. Solo el amor es capaz de transformar de modo radical las relaciones que los seres humanos tienen entre sí. Desde esta perspectiva, todo hombre de buena voluntad puede entrever los vastos horizontes de la justicia y del desarrollo humano en la verdad y en el bien. Quinto, el amor tiene por delante un vasto trabajo al que la Iglesia quiere contribuir también con su doctrina social, que concierne a todo el hombre y se dirige a todos los hombres. Existen muchos hermanos necesitados que esperan ayuda, muchos oprimidos que esperan justicia, muchos desocupados que esperan trabajo, muchos pueblos que esperan respeto. ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo haya todavía quien se muere por hambre? ¿Quién está condenado al analfabetismo? ¿Quién carece de la asistencia médica más elemental? ¿Quién no tiene techo donde cobijarse? El panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente si a las antiguas añadimos las nuevas pobrezas que afectan a menudo a ambientes y grupos de carentes de recursos económicos, pero expuestos a la desesperación del sinsentido, a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la discriminación social. ¿Podemos quedar al margen ante las perspectivas de un desequilibrio ecológico que hace inhabitables y enemigas del hombre vastas áreas del planeta? ¿O ante los problemas de la paz, amenazada a menudo con la pesadilla de guerras catastróficas? ¿O frente al velapedio de los derechos humanos fundamentales de tantas personas, especialmente de los niños? Sexto, el amor cristiano impulsa a la denuncia, a la propuesta y al compromiso con proyección cultural y social, a una laboriosidad eficaz que apremia a cuantos sienten en su corazón una sincera preocupación por la suerte del hombre a ofrecer su propia contribución. La humanidad comprende cada vez con mayor claridad que se halla ligada por un destino único que exige asumir la responsabilidad en común.
inspirada por un humanismo integral y solidario. Ve que esta unidad de destino con frecuencia está condicionada e incluso impuesta por la técnica o por la economía, y percibe la necesidad de una mayor conciencia moral que oriente el camino común. Estupefactos ante las múltiples innovaciones tecnológicas, los hombres de nuestro tiempo desean ardientemente que el progreso esté orientado al verdadero bien de la humanidad de hoy y del mañana. B. El significado del documento. Séptimo. El cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Difundir esta doctrina constituye, por tanto, una verdadera prioridad pastoral para que las personas, iluminadas por ella, sean capaces de interpretar la realidad de hoy y de buscar caminos apropiados para la acción. La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. En esta perspectiva, se consideró muy útil la publicación de un documento que ilustrase las líneas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y la relación existente entre esta doctrina y la nueva evangelización. El Pontificio Consejo, Justicia y Paz, que lo ha elaborado, del cual asume plenamente la responsabilidad, se ha servido para esta obra de una amplia consulta, implicando a sus miembros y consultores, algunos dicasterios de la Curia Romana, las conferencias episcopales de varios países, obispos y expertos en las cuestiones tratadas. Octavo. Este documento pretende presentar de manera completa y sistemática, aunque sintética, la enseñanza social, que es fruto de sabia reflexión magisterial y expresión del constante compromiso de la Iglesia, fiel a la gracia de la salvación de Cristo y a la amorosa solicitud por la suerte de la humanidad. Los aspectos teológicos, filosóficos, morales, culturales y pastorales más revelantes de esta enseñanza se presentan aquí orgánicamente en relación a las cuestiones sociales. De este modo se atestigua la fecundidad del encuentro entre el Evangelio y los problemas que el hombre afronta en su camino histórico. En el estudio del compendio convendrá tener presente que las citas de los textos del magisterio pertenecen a documentos de diversa autoridad, junto a los documentos conciliares y a las encíclicas. Figuran también discursos de los pontífices o documentos elaborados por los dicaterios de la Santa Sede. Como es sabido, pero parece oportuno subrayarlo, el lector debe ser consciente que se trata de diferentes grados de enseñanza. El documento, que se limita a ofrecer una exposición de las líneas fundamentales de la doctrina social, deja a las conferencias episcopales la responsabilidad de hacer las oportunas aplicaciones requeridas por las diversas situaciones locales. Noveno. El documento presenta un cuadro de conjunto de las líneas fundamentales del corpus doctrinal de la enseñanza social católica. Este cuadro permite afrontar adecuadamente las cuestiones sociales de nuestro tiempo, que exigen ser tomadas en consideración con una visión de conjunto, porque son cuestiones que están caracterizadas por una interconexión cada vez mayor, que se condicionan mutuamente y que conciernen cada vez más a toda la familia humana. La exposición de los principios de la doctrina social pretende sugerir un método orgánico en la búsqueda de soluciones a los problemas, para que el discernimiento, el juicio
y las opciones respondan a la realidad y para que la solidaridad y la esperanza puedan incidir eficazmente también en las complejas situaciones actuales. Los principios se exigen y se iluminan mutuamente, ya que son una expresión de la antropología cristiana, fruto de la revelación del amor que Dios tiene por la persona humana. Considérese debidamente, sin embargo, que el transcurso del tiempo y el cambio de los contextos sociales requerirán una reflexión constante y actualizada sobre los diversos temas aquí expuestos para interpretar los nuevos signos de los tiempos. 10. El documento se propone como un instrumento para el discernimiento moral y pastoral de los complejos acontecimientos que caracterizan nuestro tiempo, como una guía para inspirar en el ámbito individual y colectivo los comportamientos y opciones que permitan mirar al futuro con confianza y esperanza, como un subsidio para los fieles sobre la enseñanza de la moral social. De él podrá surgir un compromiso nuevo, capaz de responder a las exigencias de nuestro tiempo, adaptado a las necesidades y a los recursos del hombre, pero sobre todo el anhelo de valorar en una nueva perspectiva la vocación propia de los diversos carismas eclesiales con vistas a la evangelización de lo social, porque todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular. El texto se propone, por último, como ocasión de diálogo con todos aquellos que desean sinceramente el bien del hombre. 11. Los primeros destinatarios de este documento son los obispos, que deben encontrar las formas más apropiadas para su difusión y su correcta interpretación. Pertenece en efecto a su munus docendi, enseñar que, según el designio de Dios Creador, las mismas cosas terrenas y las instituciones humanas se ordenan también a la salvación de los hombres, y por ende pueden contribuir no poco a la edificación del cuerpo de Cristo. Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, y en general los formadores, encontrarán en él una guía para su enseñanza y un instrumento de servicio pastoral. Los fieles laicos que buscan el reino de los cielos, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, encontrarán luces para su compromiso específico. Las comunidades cristianas podrán utilizar este documento para analizar objetivamente las situaciones, clarificarlas a la luz de las palabras inmutables del Evangelio, recabar principios de reflexión, criterios de juicio y orientación para la acción. 12. Este documento se propone también a los hermanos de otras iglesias y comunidades eclesiales, a los seguidores de otras religiones, así como a cuantos hombres y mujeres de buena voluntad están comprometidos en el servicio al bien común, quieran recibirlo como el fruto de una experiencia humana universal, colmada de innumerables signos de la presencia del Espíritu de Dios. Es un tesoro de cosas nuevas y antiguas. Pueden consultar en Mateo, capítulo 13, versículo 52. Que la Iglesia quiere compartir para agradecer a Dios, de quien desciende toda dádiva buena y todo don perfecto, que lo pueden consultar en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Constituye un signo de esperanza el hecho que hoy las religiones y las culturas manifiesten disponibilidad al diálogo y adviertan la urgencia de unir los propios esfuerzos para favorecer la justicia, la fraternidad, la paz y el crecimiento de la persona humana. La Iglesia Católica une en particular el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el campo social las demás iglesias y comunidades eclesiales,
tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como en el ámbito práctico. Con ellas, la Iglesia Católica está convencida que de la herencia común de las enseñanzas sociales custodiadas por la tradición viva del pueblo de Dios, derivan estímulos y orientaciones para una colaboración cada vez más estrecha en la promoción de la justicia y de la paz. Al servicio de la verdad plena del hombre. C. Al servicio de la verdad plena del hombre. 13. Este documento es un acto de servicio de la Iglesia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a quienes ofrece el patrimonio de su doctrina social, según el estilo de diálogo con que Dios mismo, en su Hijo unigénito hecho hombre, habla a los hombres como amigos. Consultar en Éxodo, capítulo 33, versículo 11. También lo pueden consultar en Juan, capítulo 15, versículos del 14 al 15. Y trata con ellos también consultar en Baruch, capítulo 3, versículo 38. Inspirándose en la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes. También este documento coloca como eje de toda exposición al hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. No lo olviden, Gaudium et Spes. En esta tarea no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna, solo desea una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Creo que es importante y lo voy a leer. 13. Este documento es un acto de servicio de la Iglesia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a quienes ofrece el patrimonio de su doctrina social, según el estilo de diálogo con que Dios mismo, en su Hijo unigénito hecho hombre, habla a los hombres como amigos, y lo puede consultar en Éxodo, capítulo 33, versículo 11, en Juan, capítulo 15, versículos 14 al 15, y trata de ellos, que también lo pueden consultar en Baruch, capítulo 3, versículo 38, inspirándose en la Constitución Pastoral, al cual conocemos como Gaudium et Spes. También este documento coloca como eje de toda la exposición al hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. En esta tarea no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna, solo desea una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. 14. Con el presente documento, la Iglesia quiere ofrecer una contribución de verdad a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza y en la sociedad, escrutada por las civilizaciones y culturas en las que se expresa la sabiduría de la humanidad, hundiendo sus raíces en un pasado con frecuencia milenario. Estas se manifiestan en la religión, la filosofía y el genio poético de todo tiempo y de todo pueblo, ofreciendo interpretaciones del universo y de la convivencia humana, tratando de dar un sentido a la existencia y al misterio que la envuelve. ¿Quién soy yo? ¿Por qué la presencia del dolor, del mal, de la muerte, a pesar de tanto progreso? ¿De qué valen tantas conquistas si su precio es, no raras veces, insoportable? ¿Qué hay después de esta vida? Estas preguntas de fondo
caracterizan el recorrido de la existencia humana. A este propósito, se puede recordar la exhortación: «Conócete a ti mismo», esculpida sobre el arquitrabe del templo del Delfos, como testimonio de la verdad fundamental según la cual el hombre, llamado a distinguirse entre todos los seres creados, se califica como hombre precisamente en cuanto constitutivamente orientado a conocerse a sí mismo. Decimoquinto. La orientación que se imprime a la existencia, a la convivencia social y a la historia depende, en gran parte, de las respuestas dadas a los interrogantes sobre el lugar del hombre en la naturaleza y en la sociedad. Cuestiones a las que el presente documento trata de ofrecer su contribución. Repito, la orientación que imprime la existencia, a la convivencia social y a la historia depende en gran parte de las respuestas dadas a los interrogantes sobre el lugar del hombre en la naturaleza y en la sociedad, cuestiones a las que el presente documento trata de ofrecer su contribución. El significado profundo de la existencia humana, en efecto, se revela en la libre búsqueda de la verdad, capaz de ofrecer dirección y plenitud a la vida, búsqueda a la que estos interrogantes instan incesantemente la inteligencia y la voluntad del hombre. Estos expresan la naturaleza humana en su nivel más alto, porque involucran a la persona en una respuesta que mide la profundidad de su empeño con la propia existencia. Se trata, además, de interrogantes esencialmente religiosos. Cuando se indaga el porqué de las cosas con totalidad en la búsqueda de la respuesta última y más exhaustiva, entonces la razón humana toca su culmen y se abre a la religiosidad. En efecto, la religiosidad representa la expresión más elevada de la persona humana porque es el culmen de su naturaleza racional. Brota de la aspiración profunda del hombre a la verdad y está a la base de la búsqueda libre y personal que el hombre realiza sobre lo divino. 16. Los interrogantes radicales que acompañan desde el inicio el camino de los hombres adquieren en nuestro tiempo importancia aún mayor por la amplitud de los desafíos, la novedad de los escenarios y las opciones decisivas que las generaciones actuales están llamadas a realizar. El primero de los grandes desafíos que la humanidad enfrenta hoy es el de la verdad misma del ser hombre. El límite y la relación entre naturaleza, técnica y moral son cuestiones que interpelan fuertemente la responsabilidad personal y colectiva en relación a los comportamientos que se deben adoptar respecto a lo que el hombre es, a lo que puede hacer y a lo que debe ser. Un segundo desafío es el que presenta la comprensión y la gestión del pluralismo y de las diferencias en todos los ámbitos de pensamiento, de opción moral, de cultura, de adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo humano y social. El tercer desafío es la globalización, que tiene un significado más amplio y más profundo que el simplemente económico, porque en la historia se ha abierto una nueva época que atañe al destino de la humanidad. 17. Los discípulos de Jesucristo se saben interrogados por estas cuestiones, las llevan también dentro de su corazón y quieren comprometerse, junto con todos los hombres, en la búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia personal y social.
contribuyen a esta búsqueda con su testimonio generoso del don que la humanidad ha recibido. Dios le ha dirigido a su palabra a lo largo de la historia. Más aún, Él mismo ha entrado en ella para dialogar con la humanidad y para revelarle su plan de salvación, de justicia y de fraternidad. En su Hijo Jesucristo, hecho hombre, Dios nos ha liberado del pecado y nos ha indicado el camino que debemos recorrer y la meta hacia la cual dirigirse. D. Bajo el signo de la solidaridad, del respeto y del amor. 18. La Iglesia camina junto a toda la humanidad por los senderos de la historia. Vive en el mundo y sin ser del mundo, que lo puede consultar en Juan capítulo 17 versículos del 14 al 16. Está llamada a servirlo siguiendo su propia e íntima vocación. Esta actitud, que se puede hallar también en el presente documento, está sostenida por la convicción profunda de que para el mundo es importante reconocer a la Iglesia como realidad y fermento de la historia, así como para la Iglesia lo es no ignorar lo mucho que ha recibido de la historia y de la evolución del género humano. El Concilio Vaticano II ha querido dar una elocuente demostración de la solidaridad, del respeto y del amor por la familia humana, instaurando con ella un diálogo acerca de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su fundador. Es la persona del hombre la que hay que salvar, es la sociedad humana la que hay que renovar. 19. La Iglesia, signo en la historia del amor de Dios por los hombres y de la vocación de todo el género humano a la unidad en la filiación del único Padre, con este documento sobre su doctrina social busca también proponer a todos los hombres un humanismo a la altura del designio de amor de Dios sobre la historia, un humanismo integral y solidario que pueda animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad. Este humanismo podrá ser realizado si cada hombre y mujer y sus comunidades saben cultivar en sí mismos las virtudes morales y sociales y difundirlas en la sociedad, de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia. Primera parte. La dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana. Pueden consultar el Catecismus Annus, numeral 55. Capítulo primero. El designio de amor de Dios para la humanidad. Primero, la acción liberadora de Dios en la historia de Israel. A. La cercanía gratuita de Dios. 20. Cualquier experiencia religiosa auténtica, en todas las tradiciones culturales, comporta una intuición del ministerio que, no pocas veces, logra captar algún rasgo del rostro de Dios. Dios aparece, por una parte, como origen de lo que es, como presencia que garantiza a los hombres socialmente organizados las condiciones fundamentales de vida, poniendo a su disposición los bienes necesarios. Por otra parte, aparece también como medida de lo que debe ser, como presencia que interpela la acción humana, tanto en el plano personal como en el plano social, acerca del uso de esos mismos bienes en la relación con los demás hombres.
en toda experiencia religiosa. Por tanto, se revelan como elementos importantes tanto la dimensión del don y de la gratitud, de la gratuidad, captada como algo que subyace a la experiencia que la persona humana hace de su existir junto con los demás en el mundo, como las repercusiones de esta dimensión sobre la conciencia del hombre, que se siente interpelado a administrar convivial y responsablemente el don recibido. Testimonio de esto es el reconocimiento universal de la regla de oro con la que se expresa en el plano de las relaciones humanas la interpelación que llega al hombre del misterio: todo cuanto queráis que os haga los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Y lo pueden consultar en Mateo, capítulo 7, versículo 12. 21. Sobre el fondo de la experiencia religiosa universal, compartido de formas diversas, se destaca la revelación que Dios hace progresivamente de sí mismo al pueblo de Israel. Esta revelación responde de un modo inesperado y sorprendente a la búsqueda humana de lo divino, gracias a las acciones históricas, puntuales e incisivas, en la que se manifiesta el amor de Dios por el hombre. Según el libro del Éxodo, el Señor dirige a Moisés estas palabras: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra nueva, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Lo pueden consultar en Éxodo capítulo 3, versículos del 7-8. La cercanía gratuita de Dios, a la que alude su mismo nombre, el que revela a Moisés: yo soy el que soy, lo pueden leer en Éxodo capítulo 3, versículo 14, se manifiesta en la liberación de la esclavitud y en la promesa que se convierte en acción histórica, de la que se origina el proceso de identificación colectiva del pueblo del Señor a través de la conquista de la libertad y de la tierra que Dios le dona. 22. A la gratuidad del actuar divino, históricamente eficaz, le acompaña constantemente el compromiso de la alianza propuesto por Dios y asumido por Israel en el monte de Sinaí. La iniciativa de Dios se plasma en la alianza con su pueblo, al que da el decálogo de los mandamientos revelados por el Señor. Consultar Éxodo capítulo 19, versículo 24, las 10 palabras del Éxodo 34, versículo 28. También podemos consultar de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, del 10 al versículo 4. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Los 10 mandamientos, que constituyen un extraordinario camino de vida e indican las condiciones más seguras para una existencia liberada de la esclavitud del pecado, contienen una expresión privilegiada de la ley natural. Nos enseña al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre, ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana, conectan la moral humana universal. Recordados por Jesús al joven rico del Evangelio, consultar en Mateo capítulo 19, versículo 18, los 10 mandamientos constituyen las reglas primordiales de toda vida social. 23.
Del decálogo deriva un compromiso que implica no solo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios verdadero, sino también las relaciones sociales dentro del pueblo de la alianza. Estas últimas están reguladas especialmente por lo que ha sido llamado el derecho del pobre. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Y lo pueden consultar en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 a 8. Todo esto vale también con respecto al forastero. Cuando un forastero resida junto a ti en vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo. Pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Lo pueden consultar en Levítico capítulo 19, versículos del 33 al 34. El don de la liberación y de la tierra prometida, la alianza del Sinaí y el decálogo, están, por tanto, íntimamente unidos por una praxis que debe regular el desarrollo de la sociedad israelita en la justicia y en la solidaridad. 24. Entre las múltiples disposiciones que tienden a concretar el sentido de gratuidad y de participación en la justicia que Dios inspira, la ley del año sabático, celebrado cada 7 años, y del año jubilar, cada 50 años, se distinguen como una importante orientación, si bien nunca plenamente realizada, para la vida social y económica del pueblo de Israel. Es una ley que prescribe, además del reposo de los campos, la condonación de las deudas y una liberación general de las personas y de los bienes. Cada uno puede regresar a su familia de origen y recuperar su patrimonio. Esta legislación indica que el acontecimiento salvífico del Éxodo y la fidelidad a la alianza representan no solo el principio que sirve de fundamento a la vida social, política y económica de Israel, sino también el principio regulador de las cuestiones relativas a la pobreza económica y a la injusticia social. Se trata de un principio invocado para transformar continuamente desde dentro la vida del pueblo de la alianza, para hacerla conforme al designio de Dios, para eliminar las discriminaciones y las desigualdades provocadas por la evolución socioeconómica. Cada 7 años la memoria del Éxodo y de la alianza se traduce en términos sociales y jurídicos, de modo que las cuestiones de la propiedad, de las deudas, de los servicios y de los bienes adquieran su significado más profundo. 25. Los preceptos del año sabático, del año jubilar, constituyen una doctrina social. Inunce. Muestra cómo los principios de la justicia y de la solidaridad social están inspirados por la gratuidad del evento de salvación realizada por Dios y no tienen solo el valor de correctivo de una praxis dominada por intereses y objetivos egoístas, sino que han de ser más bien, en cuanto profetía futuri, la referencia normativa a la que todas las generaciones en Israel deben conformarse si quieren ser fieles a su Dios. Estos principios se convierten en el futuro de la predicación profética que buscan interiorizarlos. El Espíritu de Dios, infundido en el corazón del hombre, anuncian los profetas, harán arraigar en él los mismos sentimientos de justicia y de misericordia que moran en el corazón del Señor,
Y lo pueden consultar en Jeremías capítulo 31, versículo 33 y en Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27. De este modo, la voluntad de Dios, expresada en el Decálogo del Sinaí, podrá enraizarse de manera creativa en el interior del hombre. Este proceso de interiorización conlleva una mayor profundidad y un mayor realismo en la acción social, y hace posible la progresiva universalización de la actitud de justicia y solidaridad que el pueblo de la Alianza está llamado a realizar con todos los hombres de todo pueblo y nación. B. Principio de la creación y acción gratuita de Dios. Y repito, B. Principio de la creación y acción gratuita de Dios. 26. La reflexión profética y sapiencial alcanza la primera manifestación y la fuente misma del proyecto de Dios sobre toda la humanidad, cuando llega a formular el principio de la creación de todas las cosas por Dios. En el credo de Israel, afirma que Dios es creador no significa solamente expresar una convicción teórica, sino también captar el horizonte original del actuar gratuito y misericordioso del Señor en favor del hombre. Él, en efecto, libremente da el ser y la vida a todo lo que existe. El hombre y la mujer, creados a su imagen y semejanza, que lo pueden consultar en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, están por eso mismo llamados a ser el signo visible y el instrumento eficaz de la gratuidad divina en el jardín en que Dios los ha puesto como cultivadores y guardianes de los bienes de la creación. 27. En el actuar gratuito de Dios, creador, se expresa el sentido mismo de la creación, aunque esté oscurecido y distorsionado por la experiencia del pecado. La narración del pecado de los orígenes, que lo pueden consultar en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24, en efecto, describe la tentación permanente y al mismo tiempo la situación de desorden en que la humanidad se encuentra tras la caída de nuestros primeros padres. Desobedecer a Dios significa apartarse de su mirada de amor y querer administrar por cuenta propia la existencia y el actuar en el mundo. La ruptura de la revelación de comunión con Dios provoca la ruptura de la unidad interior de la persona humana, de la relación de comunión entre el hombre y la mujer y de la relación armoniosa entre los hombres y las demás criaturas. En esta ruptura originaria debe buscarse la raíz más profunda de todos los males que acechan a las relaciones sociales entre las personas humanas, de todas las situaciones que en la vida económica y política atentan contra la dignidad de la persona, contra la justicia y contra la solidaridad. 2. Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre. A. En Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres. 28. La benevolencia y la misericordia que inspira el actuar de Dios y ofrece en su clave de interpretación, se vuelve tan cercanas al hombre que asumen los rasgos del hombre Jesús, el Verbo hecho carne. En la narración de Lucas, Jesús describe su ministerio mesiánico con las palabras de Isaías que reclaman el significado profético del jubileo. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.
Pueden consultar capítulos 4, 18, 19 y también consultar en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2. Jesús se sitúa, pues, en la línea del cumplimiento, no solo porque lleva a cabo lo que había sido prometido y era esperado por Israel, sino también en un sentido más profundo, porque en él se cumple el evento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Jesús, en efecto, proclama: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo podemos consultar en Juan capítulo 14, versículo 9. Expresado con nuestras palabras, Jesús manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con los hombres. 29. El amor que anima el ministerio de Jesús entre los hombres es el que el Hijo experimenta en la unión íntima con el Padre. El Nuevo Testamento nos permite penetrar en la experiencia que Jesús mismo vive y comunica del amor de Dios su Padre, Abba, y que por tanto, en el corazón mismo de la vida divina, Jesús anuncia la misericordia liberadora de Dios en relación con aquellos que encuentra en su camino, comenzando por los pobres, los marginados, los pecadores, e invita a seguirlo porque Él es el primero que, de modo totalmente único, obedece al designio de amor de Dios como su enviado en el mundo. La conciencia que Jesús tiene de ser Hijo expresa precisamente esta experiencia originaria. El Hijo ha recibido todo y gratuitamente del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y lo podemos consultar en Juan capítulo 16, versículo 15. Él, a su vez, tiene la misión de hacer partícipes de este don y de esta relación filial a todos los hombres. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y lo dice en Juan capítulo 15, versículo 15. Reconocer el amor del Padre significa para Jesús inspirar su acción en la misma gratitud y misericordia de Dios, generadoras de vida nueva, y convertirse así, con su misma existencia, en ejemplo y modelo para sus discípulos. Estos están llamados a vivir como Él, y después de su Pascua de muerte y resurrección, a vivir en Él y de Él, gracias al don sobreabundante del Espíritu Santo, el Consolador que interioriza en los corazones el estilo de vida de Cristo mismo. Ve la revelación del amor trinitario. 30. El testimonio del Nuevo Testamento, con el asombro siempre nuevo de quien ha quedado deslumbrado por el inefable amor de Dios, que lo podemos consultar en Romanos capítulo 8, versículo 26, capta en la luz de la revelación plena del amor trinitario ofrecida por la Pascua de Jesucristo, el significado último de la encarnación del Hijo y de su misión entre los hombres. San Pablo escribe: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? Y lo podemos consultar en la carta de Romanos capítulo 8, versículos 31, versículo 32. Un lenguaje semejante usa también San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Podemos leer 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Bueno, muchas gracias. Yo creo que por cuestiones de tiempo voy a dejar hasta ahí la grabación.
Nos estaremos, obviamente, yo continúo con otro video, el libro. Muchas gracias por su atención.